¿Cuántas veces has visto una camisa cuadrillé de franela como esta y has pensado, camisa de lesbiana? Y durante años todos simplemente hicieron como si siempre hubiera sido así, como si la camisa de leñador siempre hubiera sido de lesbiana. Pero hay una larga historia detrás de la camisa y cómo llegó a transformarse en prácticamente un ícono de la comunidad queer femenina. Y es que es una historia que tiene más de 150 años, que primero pasa por los bosques del norte de Estados Unidos, por bares clandestinos en los años 50, luego por el movimiento feminista en los años 70, por la moda grunge y finalmente llega al internet, que en resumen lo cambió todo. Y es que esta no es simplemente la historia de una prenda de ropa, es la historia de cómo las comunidades que no tienen un símbolo en particular, es la historia de cómo comunidades que no tienen poder toman símbolos de la cultura mainstream y la convierten en algo completamente suyo. Hola, hola, mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí yo nuevamente trayéndoles un videito largo de YouTube. Y bueno, si no me seguían en mis redes sociales, probablemente no han visto mi nuevo pelo, mi cambio de look que me hicieron. Así que ahí hice todo un video de todo el proceso en mis redes sociales, en Instagram y TikTok, por si es que me quieren ir a seguir allá. Y hoy les traigo un especial mes del orgullo LGBT más, LGBT plus. Y ¿qué más simbólico, o sea, como qué prenda más simbólica existe que no sea la camisa de lesbiana? O bueno, socioculturalmente llamada camisa de lesbiana. Así que esa es la historia que les voy a contar hoy, para que se queden hasta el final. Y empecemos. La historia de las mujeres que usaron la ropa incorrecta para su género como acto de identidad no empieza con la camisa de leñador, empieza muchísimo antes. Y es que en 1778, Eleanor Butler y Sarah Ponsonby en Gales escapan de sus familias en Irlanda y establecen una vida en común en Jagonlien, que se convertirá en uno de los primeros espacios abiertamente queer documentados de la historia. Se vestían con trajes de montar oscuros, pantalones calzado robusto o grande pesado y sombreros de copa que en ese tiempo eran masculinos. Y también desde ahí comienza algo que es que todo el mundo finalmente como que entendía de cierta forma qué querían decir con su vestimenta más masculina, aunque obviamente en ese tiempo era muy mal visto y nadie lo nombraba directamente. Luego, a principios del siglo XIX, Anne Lister era una terrateniente inglesa y se vestía exclusivamente de negro y con siluetas que también socioculturalmente eran del hombre. No para intentar pasar desapercibida como hombre o algo por el estilo, sino que como ella dijo en sus propias palabras, para expresar una naturaleza que consideraba completamente propia. También en París, antes, en el siglo XVIII, la actriz Mademoiselle Roucourt, lo siento si lo dije mal, pero no sé francés, obviamente, escandalizaba a la aristocracia de la época vistiéndose de hombre para salir al encuentro de sus amantes femeninas. La camisa del leñador llegó como a una discusión que ya llevaba siglos sucediendo. Las mujeres lesbianas habían estado usando ropa que era culturalmente vista como de hombre, como lenguaje de identidad desde hace ya muchísimo tiempo. La forma en que nos vestimos no es un asunto trivial, es un acto político, dijo Bern Bullock y Bonnie Bullock en su libro Cross-Dressing, Sex and Gender, en 1993. Y ya con esto podíamos ver que la transgresión textil lésbica tiene siglos de historia. Y ya ahora vamos a empezar a hablar específicamente de la camisa de franela o de leñador cuadrillé, como esta. Porque ¿de dónde viene exactamente? Y es que el patrón de cuadros tiene raíces en los tartanes escoceses, que son telas hechas a partir de lanas de diferentes colores que se van cruzando para que forme finalmente este patrón cuadrillé. Y identificaban a los clanes de las Highlands desde el siglo XVII. En 1746, luego de la derrota de la rebelión jacobita, la corona británica prohibió literalmente el uso del escocés. Y es que ya desde acá
como que nos damos cuenta un poco que esta prenda o esta tela, este patrón, siempre tuvo como unas raíces revolucionarias. Luego, a inicios del siglo XIX, tejedores británicos migraron a Estados Unidos y en 1850 la hilandería Woolrich, fundada por el inglés John Rich, introdujo la legendaria camisa de franela de lana con el patrón llamado Buffalo Check, que es igual que esta que yo llevo, rojo con negro. Según la leyenda, el nombre viene de el rebaño de búfalos que poseía el diseñador. Woolrich y Pendleton, que era otra hilandería muy famosa en ese tiempo en Estados Unidos, consolidaron las camisas de franela cuadrillé como el uniforme indiscutible de la clase trabajadora, dedicada a la silvicultura, minería y tendido de las líneas de ferrocarriles. Y ahí entra Paul Bunyan, el leñador gigante del folclore estadounidense, que talaba bosques enteros de un solo hachazo. Y esto no era una persona real, era más como un arquetipo. Que esto no era una persona real, era más como un arquetipo estadounidense de la masculinidad como viril y fuerte. Luego, en 1954, el actor Marlon Brando vistió una camisa de leñador en la película On the Waterfront, proyectando virilidad, ¿cierto? Luego, en los años 60, la banda de Beach Boys puso a alguien vistiendo esta camisa de franela en la portada de su disco Surfing USA. Y ya en este punto nos empezamos a dar cuenta que la camisa estaba migrando a la cultura pop. Ahora quiero que imagines algo por un momento. Es 1955, estás en Nueva York o Chicago o Detroit. Eres una mujer que sabe que le gustan las mujeres. Y eso en 1955 no es solo algo que no se habla con la familia o fuera de la familia con todos, sino que es ilegal en la mayoría de los estados. Y literalmente puedes perder tu trabajo si la gente se enteraba de esto. Puedes ser detenida, puedes perder la custodia de tus hijos o incluso podías ser internada en el psiquiátrico. Y antes de llegar a los bares de los años 50 pasa algo muy importante dentro de esta historia y que marcó un punto de inflexión importante. Y eso es la Segunda Guerra Mundial. Y es que entre 1941 y 1945 muchas mujeres migraron de la casa al trabajo. Millones de mujeres ingresaron a las fábricas, tuvieron que vestir uniformes de trabajo industrial, pantalones, overoles, camisas de trabajo. La imagen de Rosie de Riveter, de este muy conocido panfleto We Can Do It, era el símbolo de ese momento. El uniforme de trabajo de la guerra se convirtió para muchas en el embrión del vestuario butch de la posguerra. Los bares de lesbianas en las ciudades grandes se convirtieron en algo que iba mucho más allá de simplemente un lugar donde ibas a tomar algo. Y es que era finalmente el único espacio donde la comunidad lésbica podía ir y existir sin fingir absolutamente nada. La historiadora Elizabeth Lapowski Kennedy, que fue una de las feministas fundadoras del Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad de Buffalo, documentó estos espacios en, valga la redundancia, un documental llamado Boots of Leather o Botas de Cuero en español, en 1993. Y cito textualmente: las relaciones butch-femme, tal como las he analizado, eran una auténtica declaración cultural lésbica. No era una imitación de la heterosexualidad. Y esto es importantísimo porque durante décadas las lesbianas llamadas butch femme fueron acusadas, incluso desde dentro del feminismo, de estar de cierta forma imitando el modelo heterosexual. Y esta historiadora en este documental dio el claro ejemplo de que no era así, que era una cultura propia, original y bajo sus propias lógicas. Y la ropa nuevamente se convirtió en un lenguaje que las propias mujeres dentro de la comunidad lésbica formaron, codificaron y transmitieron. Y era legible para las que sabían y invisible para las que no. La expresión de lesbianas butch adoptó ropa masculina o culturalmente vista como masculina o de hombres. Jeans, botas, chaqueta de cuero, cinturón con hebilla y la camisa de franela cuadrillé.
Y es que finalmente la camisa era perfecta, era práctica, no decorativa, suficiente común para no llamar la atención y suficientemente específica para ser leída por las personas que sabían qué significaba. En la segunda mitad de los años 60 nace el feminismo radical, el cual se basa en que quiere finalmente ir a la raíz del problema del sistema patriarcal. Y la raíz no era solo el voto o el trabajo femenino, era la estructura completa del sistema patriarcal. Las teóricas feministas identificaron que los cánones tradicionales de belleza operaban como mecanismos físicos y psicológicos de control para las mujeres. Y en respuesta a todo eso nació el que se llamó el Uniform Dyke. El Uniform Dyke hace referencia a la estética andrógina y funcional popularizada durante los movimientos feministas lésbicos de los años 70 y 80. Los componentes o las prendas específicas del Uniform Dyke eran pantalones de jeans, camisa masculina de franela cuadrillé, botas de trabajo industrial o bototos como los famosísimos Dr. Martens, o más fácil o en verano con sandalias, sin maquillaje, sin peinado elaborado y obviamente sin sostén. Saben que cuando estaba haciendo el guión y vi la información acerca del Uniform Dyke, me dio mucha risa porque eso es como básicamente como yo me he visto todos los días, sin maquillaje, sin un peinado elaborado, con ropa grande y cómoda. Y es que este vestuario no solo facilitaba la comodidad, sino que permitía la construcción de una identidad colectiva visualmente reconocible en el espacio público. Y nace un concepto al que se le llamó la antimoda, que se podría explicar como la politización de lo que las feministas de la época llamaban explícitamente la fealdad estética. Y era una estrategia consciente que usaban las mujeres para, de cierta forma, no ser sexualizadas por los hombres. No era abandono de la estética simplemente por descuido, era una decisión casi filosófica. La autora del libro El género en disputa, Judith Butler, dio el marco teórico perfecto para explicar esto. Y es que si el género es una performance, entonces cambiando los actos, ¿cambias la identidad? Lo que las feministas lésbicas estaban haciendo durante los años 70 casi como intuitivamente, Judith Butler lo articula perfectamente 20 años después. Y como ella dice en su libro, no existe una identidad de género detrás de las expresiones de género. Esa identidad se constituye performativamente por las mismas expresiones que se consideran sus resultados. También hay otro factor que no se puede ignorar, porque también es súper importante en esta historia, y es la ropa de segunda mano. Y es que durante ese tiempo las camisas masculinas de franela cuadrillé abundaban en la ropa de segunda mano y además eran súper económicas. Entonces, para una comunidad que constantemente sufría violencia laboral o no podían conseguir trabajos, las tiendas de segunda mano eran como indispensables y, como decía, muy económicamente, y eran fácil de conseguir para las mujeres, o sea, para la comunidad lésbica de ese tiempo. Las feministas del Uniform Dyke decían: rechazar la feminidad normativa y la sexualización es un acto político necesario, mientras las disidentes del otro lado respondían: pero si reemplazamos un código obligatorio, que sería el de la feminidad, por otro código obligatorio, el de la antimoda, ¿qué hemos liberado exactamente? Ya que este tema fue una de las rivalidades que existieron dentro de la comunidad lésbica. Y también esta, hasta el día de hoy, yo creo, es una de las conversaciones más importantes que ha tenido el feminismo lésbico. Y lo planteo aquí porque creo que es fundamental entenderlo y decirlo para entender finalmente la complejidad de esta prenda. La historiadora de la moda Eleanor Medhurst, en su libro Unsuitable
A History of Lesbian Fashion en 2023, que de hecho fue uno de los primeros análisis exhaustivos y concretos sobre este tema de la moda lésbica, y en ese libro ella señala algo que es fundamental. La antimoda del movimiento feminista lésbico era, en muchos sentidos, una política de apariencia propia de la clase media blanca, que no podía tener en cuenta la dinámica racial y de clase experimentada por las lesbianas de color. Y es que en una sociedad atravesada por el racismo, una mujer negra, chicana o de cualquier otra minoría étnica que vistiera con ropa holgada o grande, brusca y sin maquillaje no era leída como una revolucionaria. Era catalogada bajo estereotipos racistas de criminalidad, negligencia o casi pobreza extrema. Y en Gran Bretaña durante los años 80 nace una respuesta de cierta forma concreta a esto: las llamadas lesbian roots, quienes eran mujeres negras o de herencia africana y caribeña que buscaron integrar en su estilo textil elementos que celebraban su herencia cultural. En lugar de adoptar este uniforme de la camisa de franela que era más usado por mujeres blancas, reclamaban una visibilidad que pudiera mezclar simultáneamente su sexualidad y su identidad racial. Ya a finales de los 80 y comienzos de los 90 estaba pasando algo en la música particularmente. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, entre otros, y más concretamente el género llamado grunge, puso una estética muy específica. Y eso eran jeans desgastados, botas Dr. Martens y la camisa de franela cuadrille. Y porque el grunge usó esa ropa, obviamente no era coincidencia. Y es que el grunge surgió en el Pacífico Noreste, exactamente en la región de los leñadores. Era la ropa de trabajadores de esa zona. Entonces era barata y fácil de tener. Kurt Cobain, por ejemplo, se ponía camisas de franela con vestidos como una declaración política, y para las mujeres lésbicas que la llevaban desde los años 50 fue algo ambivalente, porque su código visual invisible ahora estaba en todas partes, pero de igual forma eso no borró su significado. Y el grunge no fue el único vehículo de masificación de la prenda, ya que en paralelo la industria audiovisual descubrió algo, ya que ante las limitaciones de la censura y la homofobia que existían en esa época, de las cadenas de televisión o de los grandes estudios cinematográficos, los equipos de producción recurrieron a la camisa de franela cuadrillé como un guiño para sugerir la homosexualidad de un personaje femenino, sin tener que decirlo explícitamente. Y a esto se le llamó lesbian shorthand. En el documental de Vice llamado Let's End Flannel as a Lesbian Significant Once and for all, se dice: el simbolismo lésbico de la camisa de franela funcionaba como un guiño para el público queer, que sabía interpretarlo, mientras permanecía invisible para quienes no sabían. En el año 1992, la película llamada Clair of the Moon, dirigida por Nicole Cohn, usó la camisa de franela en la misma portada de la película para señalar inmediatamente esta como temática queer lésbica a la audiencia. Luego, en 1994, Ellen DeGeneres, en la sitcom llamada Ellen, desde el primer episodio se vistió a Ellen DeGeneres con la camisa de franela, antes de que, como se dice popularmente, saliera del closet en la cuarta temporada de la misma serie en 1997. Y así hay muchísimos ejemplos de películas o series en donde se usó la camisa de franela para dar a conocer como la homosexualidad de los personajes femeninos sin tener que decirlo concretamente. Y ya muchos años después, en el 2017, el Late, muy importante, Saturday Night Live, hizo un sketch ambientado en la isla de las Amazonas, donde Aidy Bryant caricaturiza el estereotipo, luciendo una camisa cuadrillé con un corte de cabello rapado. Y ya para ese momento, obviamente, el código o la camisa cuadrillé de franela se había vuelto algo tan masivo que ya a ese punto era material de sketch de comedia.
todo lo que ya describí anteriormente en este video. El código Butch de los años 50, la antimoda de los 70, el shorthand del cine en los años 90, había sido implícito y legible solo para las personas que sabían qué significaba. Pero luego llegó el internet globalmente y lo cambió todo. Llegaron redes sociales como Facebook y ya después Tumblr. Entre el 2009 y 2018, Tumblr fue como el espacio principal en donde se construyó la identidad queer en el internet, y en ese espacio el humor de la comunidad queer hizo explícito lo que había sido implícito durante décadas. Surgieron ya después formatos virales y también piénsalo en términos concretos. Y es que, por ejemplo, una joven de 16 años que vive en algún lugar en donde aún no se habla explícitamente de esto, que tiene referencias cercanas, encuentra esto como un meme. Y finalmente en ese humor encuentra como cierto reconocimiento. Y eso no es trivial, y es justamente lo que los bares lésbicos de los años 50 estaban intentando hacer. Lo que las comunidades lésbicas hicieron con la camisa de franela cuadrillé se llama resignificación, que es tomar algo, un signo ya existente, y decodificarlo a algo completamente diferente. La historia de moda lésbica no es simplemente la historia de una prenda, es la historia de un deseo, de el deseo de poder existir sin fingir absolutamente nada. Y finalmente, la historia de la camisa de leñador no es simplemente una anécdota de moda, es la historia de cómo las comunidades que no tienen poder formal crean poder cultural, no pidiendo permiso o esperando representación, sino que tomando lo que ya existe y resignificándolo. Y como dijo la historiadora Eleanor Medhurst en su libro Unsuitable, A History of Lesbian Fashion del 2023, la vestimenta es una forma de comunicación no verbal que ha servido como un sistema complejo para las comunidades de minorías sexuales, una herramienta de resistencia, señalación, política y reconocimiento comunitario. Una camisa 300 años y un símbolo que nadie planificó, pero que todas ayudaron a construirlo. Y bueno, aquí con mi gatito llamado Golden Freddy, doy cierre a este videito de historia de la moda, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Así que espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, que ahí es donde soy más activa y siempre estoy subiendo videos. También así de historia de moda mezclado con política, etcétera, etcétera. Y recuerden, obviamente, darle me gusta a este video, comentarlo, compartirlo y todas esas cosas, bla, 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 bla. Así que eso, adiós, las quiero muchísimo y espero que estén muy bien. Adiós. No me voy a poder parar porque ahora el Golden Freddy se acostó encima mío. Pero bueno, adiós.